teniendo 30 años de aporte. Con eso nosotros accedemos a la jubilación y en ese caso la tasa de sustitución o tasa de reemplazo viene a ser el 80%. ¿Y cómo se hace el cálculo? Se tiene en cuenta el promedio de los últimos 36 meses, se excluye el último mes del salario y hacemos el promedio. Para tener así tipo un ejemplo, si es que ese promedio nos sale 10 millones de guaraníes, teniendo 55 años de edad y 30 años de aporte, vamos a tener el 80%, es decir, 8 millones de guaraníes. Ese va a ser el haber jubilatorio que va a percibir de manera mensual. Obviamente, con 55 años uno todavía puede seguir dentro del área laboral, puede seguir aportando, entonces tiene la posibilidad de quedarse un año más y de aumentar el 4% con referencia a la tasa de reemplazo. Quiere decir que a los 55 años de edad vos vas a tener una tasa de sustitución del 84%. Si tenemos en cuenta el mismo ejemplo, va a ser 8.400.000 lo que vas a tener, ¿verdad? Ese va a ser tu haber jubilatorio. ¿O seguís aportando sobre el salario, tu último salario? Tu último salario, así mismo. ¿Y el empleador sigue aportando también o solo vos? Siempre sigue aportando el empleador. Ambos. Y el empleado. El empleador aporta un 14%, o sea, en realidad 16.5%, y 9% aporta el empleado. ¿Verdad? Te digo 16.5, pero en realidad lo que queda en el IPS es el 14%, porque somos como un ente retentor, damos el 1% al Ministerio de Trabajo y el 1.5% al Ministerio de Salud. Esa es la distribución. Voy a empezar ya con las consultas de la gente, porque llegaron una cantidad de mensajes. Dice, teniendo 57 años de aporte, 57 años de edad y 27 años de aporte, ¿cuánto por ciento me corresponde? No le corresponde, en ese sentido no le corresponde todavía ninguna jubilación. Ya, ¿qué opción tiene esta persona? Esperar a los 60 años de edad, porque cuando vos cumplís 60 años y tenés 25 años de aporte, tu tasa de sustitución es el 100%, sí. ¿Verdad? Entonces, o esperás hasta los 60 años, o en todo caso seguís aportando. La gente opta por seguir aportando porque una de las cosas más importantes que tiene el IPS en este caso es justamente poder tener el seguro de salud. Y la gente te dice, yo estoy aportando hace 27 años y ahora no me pueden atender, claro, porque vos estás inactivo. Entonces ellos dicen, no, pues yo pagué 27 años. Pero él no corresponde, o sea, se quedan los aportes jubilatorios, pero sin embargo vos tenés que estar activo para que te pueda cubrir. Esto es muy importante. La salud. O sea, cuando vos te jubilás, ¿dejás de tener el seguro médico? No, sí tenés, acá también te puede explicar la directora de jubilaciones, ¿verdad? Sí. En realidad vos tenés un haber jubilatorio, que expliqué más o menos cómo se hace el cálculo, y uno de los beneficios que tiene el jubilado justamente es que sigue teniendo el seguro de salud. Se le descuenta el 6% para poder acceder a la parte de salud. Y esto le cubre al jubilado, le cubre también a su esposa, a su concubina y a los hijos menores. Sí, ahí lo que quería complementar un poco también, porque hay mucha gente que no sabe. Ahora con un colectivo de gente que se está jubilando ahora relativamente joven, de 55 años, uno tiene padres todavía. Y muchos creen que al acceder a la jubilación ya sus padres no pueden estar en el seguro. Y es importante saber que si bien es cierto, a él les descuentan 6% para él, cónyuge e hijos menores, él también puede seguir pidiendo la continuidad del seguro de sus padres, donde se paga un adicional solamente del 10%. Hay una pregunta que creo que le afecta a muchísima gente que está en el sector independiente o informal. ¿Cómo podemos aportar los independientes que trabajamos por cuenta propia? Pregunta. Sí, bueno, eso se puede aportar. Acordémonos de que una vez que fue creado el IPS estaba directamente volcado a los trabajadores dependientes, ¿verdad? Y realmente es una falla muy grande que se le dejó afuera a un grupo demasiado importante como son los independientes, el 30% de la población económicamente activa ocupada, ¿verdad? Entonces, toda esa gente tiene opción a partir del 2013, ellos pueden aportar, se aporta el 13%, pero ellos tienen solamente la opción de la jubilación y en este caso es voluntario por parte de ellos. Hay muchas personas que anteriormente estaban trabajando de manera dependiente y aportaban al IPS.
Eso es muy importante aclarar, que los aportes que vos realizaste dentro del IPS, eso se quedó. Eso se quedó y vos tenés la posibilidad de seguir O aportando. sea, retomar, por De ejemplo. retomar. Si sos independiente, lo haces como independiente, y si es que ya no podés trabajar, entonces podés pagar continuidad en el beneficio. Eso vamos a ir hablando un poquitito, porque hay mucha gente que, justamente como dice Lourdes, no sabe que tiene la posibilidad de darle una continuidad para llegar a la jubilación. El IPS lo que quiere es que vos te llegues a jubilar, ¿verdad? Que tengas una vejez digna. Y por otra parte también están nuestras jubilaciones intercajas. Acordémonos que hay 8 cajas dentro del país, y de repente vos pudiste estar trabajando en un banco y después te vas a algo privado y podés tener una jubilación intercaja, una jubilación internacional. Hay gente que fue a España a trabajar. Hoy nosotros tenemos muchísimos jubilados: España, Paraguay, Argentina. Pero ¿cómo funcionan los intercajas? Sí. ¿Vos cobrás una parte de la jubilación en una caja y la otra parte en la otra, o se transfiere el depósito de una caja a la otra? Bueno, en realidad nosotros tenemos la jubilación intercaja y acumulamos la cantidad de años que se trabajaron en las 2 cajas, o 3 también puede ser, a los efectos de que la persona llegue a la cantidad de años de aportes, Sí. ¿verdad? Y entonces después se paga a prorrata. Si vos aportaste 5 años en la caja fiscal, por ejemplo, cobras a prorrata esos 5 años y 10 años en IPS, por ejemplo, una combinación. Lo mismo ocurre al amparo de los convenios internacionales. Como estaba diciendo la ingeniera, hay casos de gente que trabajó en España, que trabajó en la Argentina, entonces se hace a prorrata en el marco del convenio. Ajá. Acá preguntan, ¿por qué una mujer jubilada no puede asegurar a su esposo? ¿Eso se cambió ya? Sí, se puede, Se puede. pero los dos tienen las mismas condiciones, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, la persona cobra más de 2 salarios mínimos o tiene una jubilación de más de 2 salarios mínimos, en teoría no se puede, pero en realidad está sujeto a descuentos, el 10.5. Eso hay que ver con la Dirección de Aporte Obrero Patronal, como ascendente contributivo, ¿verdad? Para el tema del aporte, de la parte de salud. Y también sería el caso de aquellos que tienen, por ejemplo, una jubilación ya en otra caja, por decir así. Él es un jubilado de la caja fiscal o de otra caja, entonces se supone que él ya tiene un ingreso que le da una capacidad para poder financiarse su seguro. Era en esos casos. Mi directora dice, quisiera saber si puedo aportar al contado y de una vez todo lo que me falta para aportar para jubilarme. Dice. Hasta un año se puede, hasta un solo año se Sí, puede. en caso de que esté inactivo, ¿verdad? Él, por ejemplo, como explicaba acá la ingeniera, dejó de trabajar, ¿verdad? Entonces va a pagar el régimen de continuidad, que se llama, porque siempre necesitamos años de aporte y edad para la jubilación, O ¿verdad? sea, no es Entonces, solamente aporte. Claro, Sí. no es solamente aporte. Entonces se tienen que conjugar ambas cosas, y una vez que estuvo inactivo lo que se permite es que él pague un año consolidado, pero el resto tiene que ir pagando gradualmente por cumplimiento mensual. Sí. Pero ese régimen de continuidad no contempla el seguro médico. No, hasta acceder a la jubilación. Una vez que tenga la jubilación, ahí sí uno accede al Se seguro activa médico. el seguro médico. Así mismo Pues es. yo conozco gente que empezó a trabajar muy joven, Sí. salió de la actividad laboral, buscó actividades independientes, completó los años pero durante todo ese periodo que completó, que siguió aportando para Claro. completar la exigencia de 25 años mínimo, Sí. no le corría el seguro No, así médico. mismo Y es. ahora tiene que esperar a cumplir 60 años para poder acceder a la jubilación. Todo ese Exacto. tiempo no va a tener el seguro médico. Así mismo, hasta que él no cumpla la cantidad de años y de aporte, ¿verdad? Ahí él accede al seguro médico. Lo que quiero puntualizar también, sobre todo para los independientes, que siempre solemos hablar con ellos, ¿verdad? Una persona que está aportando al fondo de jubilaciones tiene obviamente derecho a la jubilación, pero tenemos que puntualizar que la jubilación se puede dar en cualquier momento de la vida laboral. ¿En qué sentido? Todos pensamos así, vamos a hablar de jubilaciones, aportadas a jubilación, y me dicen, no, pues me falta un montón de años, yo no quiero pensar todavía en mi jubilación. Realmente nosotros tenemos que construir nuestra historia laboral y tenemos que, apenas empezamos a trabajar, tenemos que aportar justamente para acumular esos años de aporte y que no nos falte cuando estemos en la edad. Y por supuesto puede ocurrir
que Un vos accidente. tengas un accidente de trabajo, que tengas una enfermedad profesional o que tengas una invalidez común de una enfermedad común. Justo preguntan sobre eso, justamente. Mi hermano aporta de manera independiente, tiene 55 años de edad, 25 años de aporte. Ya se puede jubilar porque él tiene problemas auditivos, dice, por incapacidad, dice. Ya, bueno, en realidad tiene que entrar a una junta médica. La junta médica está dispuesta de 3 profesionales del IPS, varios de ellos tienen la especialidad de medicina laboral. Entonces ellos miran la enfermedad de acuerdo a la actividad que realiza la persona, a ver si es que es invalidante o no. Y de acuerdo a ese dictamen que tiene en cuenta todas las incapacidades, la suma de las incapacidades, entonces ellos definen si está capacitado o no para trabajar. Si no lo está, emiten el dictamen, envían a la dirección de jubilaciones y ahí se procede a la jubilación por invalidez, ¿verdad? Esa consulta la persona se puede acercar a la dirección de jubilaciones y podemos ver si qué condiciones si amerita la junta médica, ¿verdad? Eso se pasa a riesgo laboral. Se necesita como mínimo 3 años de aporte para poder acceder a la jubilación por invalidez. ¿Y Sin cómo importar funciona? la edad. Sin importar la edad sí empieza a contar a partir de los 55, ya se pide de 5 años de aporte, ¿verdad? Ya hasta los 64 nomás se puede realizar esa jubilación. Si ya es mayor, Claro. ya tiene que hacer por vejez, ¿verdad? Bueno, o sea, acá 2 escenarios distintos. Uno es la pensión por invalidez. ¿Qué tratamiento tiene? O sea, como si se jubilara, por ejemplo, qué sé yo, tuvo a los 30 años, tuvo un accidente que le generó esa invalidez para trabajar. Claro. Entonces, a los 30 años se jubila como si hubiese reunido los requisitos, se considera su último salario o cómo se hace la pensión, cómo se establece el monto de la pensión por Sí. invalidez. Ahí hay una tabla que se evalúa, ¿verdad?, en base a los años de aporte, como bien decía, y también por la edad, que tiene que ser menor a 64 años. Sí. En primer lugar, para acceder a una jubilación por invalidez es necesario 6 meses de reposo. Una vez que tenga los 6 meses de reposo, ahí se realiza la junta médica, como decía la ingeniera, que es multidisciplinaria, y se evalúa. Ahí en esa primera etapa puede salir una jubilación invalidez provisoria, donde se va a volver a reevaluar, o una definitiva. Y recién con la definitiva, él tendría su monto final, ¿verdad?, de jubilación. Nos escribe un diputado, nos dice, me quiero jubilar, 10 años de IPS, soy médico, o sea, como médico se quiere jubilar el diputado. Sí. 6 años de caja municipal, pero hace 6 años que no aporto, ¿qué hago? ¿Qué edad tiene? Disculpame. Eso es clave, la Es edad. clave la edad, creo que La tiene edad. cerca de 50. Cerca, no, ni cerca de 50 no está. No, Y entonces- tiene 10 años, si está 10 años de IPS y 6 años de caja municipal y 6 años que no aporta. 6 años que no aporta. Bueno, Diputado, en realidad... Habría que- Que siga trabajando hasta los 65. No, pero se quiere jubilar vamos. pues de la otra Bueno, profesión, si ¿verdad? se quiere jubilar por intercajas, tiene que esperar los 65 años de edad. Ah, no le Claro. falta mucho. Entonces, bueno, ahí sí va a llegar a la Clave la edad. jubilación, pues Claro. necesita 15, ¿verdad? Ahí quería llegar a otra cuestión Sí. clave, que Sí. es la edad. Sí. O sea, la gente que, vamos a suponer, alguien empezó a trabajar a los 60 años, pero a los 65 años de edad, con llegar a esa edad, uno ya puede buscar algún tipo de jubilación. No, realmente tiene que cumplirse en todos los casos la cantidad de años de aporte y edad, ¿verdad? El régimen especial de proporcional, que es 65 años y 15 años de aporte, él tiene que cumplir los 15 años de Ya. aporte. O sea, el mínimo sí o sí en cuanto a años de aporte, 15 años. 15 años. Pero para acceder a eso tiene que tener más de 65 años. Así mismo. Tiene que tener 65 como mínimo, en realidad, y ahí tiene una tasa de reemplazo del Del 60%. 60%. 60%. El mínimo Sí que- como edad es 55, pero y con 30 años de aporte. 30 años. Y ahí en la proporcional también es interesante señalar de que con 60% de promedio él se jubila, pero por cada año de aporte él va aumentando en un 4%, ¿verdad? Es decir, él tiene 17 años de aporte, entonces se va a jubilar con el 68%. Exacto. ¿Desde qué edad se puede pedir la jubilación por enfermedad? Dice, creo que ya No hay edad. No hay edad, ¿verdad? No, Mi no papá hay me edad. dijeron que Ustedes no se solo imaginan. hasta los 65 años y ella Sí. tiene 66. dice. Bueno, en ese caso ella tiene que optar por la jubilación por vejez. Que directamente. la El tema es proporcional. cuántos años de aporte tiene. Si ya Sí, tiene más claro. de 15 años de aporte, él Ya puede accede, pedir. ya Claro. accede. Sí. Acá también preguntan y dicen, yo aporté, me descontaban todos los meses, pero la empresa fraccionó
Sí. el pago No, pero a eso no IPS. importa. Eso no importa. No tiene nada que ver, ¿verdad? En algún momento nos va a aparecer, si está fraccionado, eso lleva su tiempo, pero una vez que entren los aportes, él va a tener esa antigüedad. Si sin ningún ingresó problema. institucionalmente, eso se trabaja, ¿verdad? Entonces tenemos un estado de cuenta fiscalizado que nosotros le llamamos, ¿verdad? Una vez que la persona tenga su estado de cuenta fiscalizado, recién es el informe real y genuino que le va a dar el derecho a la jubilación. Pero no importa que la empresa haya, digamos, financiado En algún el momento pago. nos va a aparecer a nosotros. Es cuestión de tiempo, nos va a Ok. aparecer. Si es que está fraccionado, nosotros vemos luego que está fraccionado y en algún momento O aparece. sea, hay un reconocimiento, es lo Esa importante. es una queja permanente. Resulta que el trabajador es la parte débil con respecto al empleador. Sí. Es muy difícil que el trabajador pueda reclamarle al empleador. Por ejemplo, Sí. si le estuvo descontando y no hizo los aportes al IPS, no va el trabajador a hacer una denuncia legal en contra de su empleador porque se va a quedar sin trabajo. O sea, es la parte débil. El IPS es la institución, tiene la fortaleza, las espaldas jurídicas para demandar. ¿Por qué no ocurre eso? O sea, normalmente cuando al trabajador le descontaron Sí. y resulta que tiene un problema de salud, se va al IPS y se entera de que nunca hicieron los aportes. Él no tiene la cobertura. Él es el que pierde. Y no debería funcionar a la inversa, es decir, se le atiende porque él tiene la prueba de que efectivamente le descontaron y el IPS acciona contra el empleador para cobrar ese dinero que no cobró, porque es el que tiene la fuerza para hacerlo, no el empleador. Sin embargo, ahora esto es así. Yo conozco muchísimos trabajadores que se encontraron con la sorpresa de que nunca se hizo el aporte al IPS y IPS le dice, mira, acá no se aportó, están atrasados, vos te quedaste sin el servicio. Y obviamente ese trabajador no tiene fuerza para accionar jurídicamente contra nadie. Así es. Bueno, en realidad eso está dentro de la gerencia de Administración y Finanzas que maneja la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Ellos tienen un departamento que se encarga de las fiscalizaciones y de este tipo de, tanto de denuncias, tienen también un departamento de inteligencia. Se van realizando también, ellos van realizando, tienen, digamos, una lista de gente morosa y ellos van realizando la solicitud de los pagos y después proceden a la parte jurídica, ¿verdad? Ya. Sí. Otra consulta dice, tengo un tío que le falta 7 años de aporte para cumplir el requisito para jubilarse. Él tiene 43. Cuando llega a la edad requerida, ¿él tendría un porcentaje aceptable ya de jubilación o necesitaría aportar los 7 años? La mayoría hace la consulta de la... Sí, Pero antes y que- viste que ahí se tienen que conjugar ambas cosas, Sí. años de aporte y edad. Y en este caso te habla de la edad, pero no te habla de los años de aporte. Si él, por ejemplo, tiene 47, creo que dijiste, ¿verdad? Tiene 7 años de 43. aporte le falta para cumplir con le el falta. requisito. Que 7 serían años. 30 porque él 30 tiene y 47 años. 55. Y él tiene 43 años recién. Y bueno, y él tiene que esperar 55. O sea, la mayoría de las y tiene que personas tener que 30. nos preguntaron Menos eso de ya tiene la 55 respuesta. no se puede jubilar. En edad Menos de no. 55 Porque hay un no porcentaje se puede alto de jubilar. consultas Por de una eso. de las jubilaciones, la jubilación por vejez. Ahora, ocurre una Sí, enfermedad, un lo accidente, de invalidez sí. dejemos de lado, pero Ah. una persona que trabaja normalmente menos de 55 años no se puede jubilar. Ahí está. Y si tiene 55 tiene que tener 30 años de aporte, así mismo. Ahí Y está. igualmente, si es que él por cada año, si tiene 56, se va a jubilar con el 84%. Va subiendo también Sí. 4% por cada año de edad que tenga bajo ese régimen. Acá preguntan respecto a los aportes que hizo una persona en Argentina, ¿cómo puede validar aquí en Paraguay? Y acá se valida, nosotros nos comunicamos directamente con ANSES de Argentina, ellos nos pasan, ella nos hace una declaración de empleadores de Tiene que allá. iniciar el trámite en IPS. En En IPS hay un Sí. departamento que se llama Convenios Internacionales. Entonces se acercan, nosotros ahí empezamos las gestiones con la Argentina. Yo tengo 67 años, dice, 15 años de aporte en IPS, o sea, ya pasó la edad. 15 años de aporte, 11 años de caja en Hacienda. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto es el porcentaje de mi jubilación? A Tiene ella le conviene- 68, en ese 67. caso, 67. Ella- Bueno, él ya tiene 18 en IPS o 17. 15. Y ahí Eh, se ahí ya acoge no- a la proporcional, ¿verdad? Ahí luego ya no puede entrar en el Ahí, régimen de exactamente. intercajas. Porque para entrar en el régimen de intercaja no tiene que tener reunido ningún requisito en ninguna de las cajas. Y ella ya está cumpliendo Sí. los 17 años para jubilarse en el IPS con la proporcional. Sí. Y en IPS y se preguntan si ya está habilitado la inscripción para trabajadoras domésticas bajo la modalidad pluriempleo prevista en la ley.
Sí, o sea, eso hay que ver con la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Es muy interesante también la consulta de la señora, ¿verdad? Uno de los sectores que era olvidado por la seguridad social, ellos no tenían posibilidad de acceder a la jubilación, hoy sí ya van a tener. De hecho, que hay varias domésticas que están jubiladas también por enfermedad. Otro de los sectores que también fue bastante olvidado, el de las docentes privadas, que también hoy ellos ya están aportando al régimen general, y de hecho que también nosotros acá en la Dirección de Jubilaciones maneja el pago de las jubilaciones no contributivas que absorbe el Ministerio de Hacienda, y por la parte contributiva del IPS, obviamente el IPS lo paga pro rata también, ¿verdad? Hay que hacer una aclaración acá porque dicen, yo pensé que eran 25 años de aporte y 60 años cumplidos. Es que sí es. Sí, Es así que es. es Hay así. 3 modalidades. Hay 3 ¿no? modalidades, 55 y 30, 60 y 25 y 65 y 15 años de aporte. Ahí está. O puede ser 57 y 30 años Claro, o más. mínimo 55 años de edad, 30 Claro. años de aporte. Sí. 60 años de edad, 25 años de Y aporte. Y 65, Y 15. 15 años de aporte. Y Pero las tasas además- de sustitución también son diferentes. Claro, Sí, por sí, eso, claro. a partir de los 55 años y Sí. 30 años de aporte, en la medida que uno vaya avanzando, también el porcentaje de Así sustitución es mayor. Así O sea, mismo. 56, 84, Así mismo. 57 y va subiendo. Y va subiendo. Hasta llegar a los 60. Y en la proporcional es la misma cosa, pero en años de aporte. Por ejemplo, 15 años es 60%, 16 va a ser 64 y así va subiendo, pero por Ok. años de aporte. Y la otra es por años en edad. En ningún caso se puede recuperar lo que uno aportó, porque No. muchos preguntan eso. No, Dicen, no, no. yo quiero sacar toda mi plata. No. Eso no se puede. Nosotros no contemplamos eso porque justamente lo que quiere el IPS es que vos te jubiles. Entonces te da varias opciones para tener en cuenta. Uno, continuidad en el beneficio. La otra posibilidad es que por ahí hiciste intercajas o convenios internacionales. Cualquiera de esas opciones son válidas para llegar a la jubilación. Continuidad en el beneficio, por ejemplo, vos tenés 64 años de edad y tenés 14 años de aporte, ya años de aporte hace 10 años, por ejemplo. Te falta un solo año y vos podés pagar un año atrás esa continuidad. ¿Cómo se paga? Se tienen en cuenta los últimos años de aporte que vos tuviste, eso se trae a valores actuales. ¿Por qué? Porque el IPS va a recibir esa cotización de un año. Entonces ahí ya vas a cumplir con requisito de edad y años de aporte y ahí directamente te jubilas. Tenemos muchísimos casos así que ellos no conocían, no sabían y están súper felices porque pudieron acceder a ese pago de continuidad y ya directamente el mes que viene ya se jubilan y obtienen los beneficios de los jubilados, atención médica, el recibo de sus haberes jubilatorios mensuales que se paga el día 17. Sí. Y también recordemos que prácticamente el 99% de todos nuestros jubilados y pensionados ya están bancarizados. Ese es un trabajo que lo hicimos el año pasado. Habían cerca de 9.000 personas más o menos que cobraban en caja todavía por una cuestión de que ellos quieren acercarse, quieren juntarse con sus ex compañeros, amigos y todo eso. Y por el tema de la pandemia, obviamente ya no pudimos aglomerar a las personas, entonces procedimos a la bancarización de toda esa gente, ¿verdad? Y el 1% restante, inclusive un poco menos, que cobra a través de Dinacopa Correo, se les lleva el dinero a su casa porque son personas que ya no tienen movilidad, algunos están jubilados por enfermedad o ya son personas de 90, 95 años. ¿verdad? El tema de accidentes laborales, si podría explicar, porque mucha gente cree Sí. que accidentes laborales es cuando se accidenta en la empresa y no, Sí. no es así. Bueno, sencillo. en realidad Solo eso. el accidente de trabajo, primero, uno no necesita un periodo de carencia. ¿Qué significa eso? Yo empiezo a trabajar hoy, por ejemplo, aquí en Telefuturo y mañana tengo un accidente. Yo puedo acceder a todos los beneficios del IPS, quiere decir, o sea, puedo hacer mi atención médica y también voy a recibir el pago de mi reposo. El pago del reposo por accidente de trabajo es el 75%, el pago de enfermedad común es el 50% de los últimos 4 meses. El accidente de trabajo puede darse dentro, obviamente, del trabajo o también puede suceder in itinere, de ida del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Eso también se considera como accidente de trabajo. Después, la persona puede gozar por
por un año de reposo, cobra por un año de reposo y después puede entrar a la junta médica. Si hay alguna pérdida de miembro, bueno, esta persona puede tener una jubilación, una parcial permanente. Un ejemplo, si perdemos el brazo, eso se considera el 50% y la persona ya cobra eso por el resto de su vida, porque obviamente ya no va a volver a recuperar el brazo, ¿verdad? Y, por supuesto, esta persona tiene 2 años para adaptarse a su nueva vida, a su nueva condición, y puede ser reinsertado a la vida laboral con sus nuevas capacidades y seguir aportando para llegar a la jubilación también por vejez. Todavía no hablamos de pensión derechohabiente, ese también es otra pregunta. Sí. Hay gente que te dice, bueno, yo ya no me voy a jubilar, estoy enfermo, pero en realidad, bueno, no se llega a jubilar, pero sí su esposa o sus hijos menores tienen la posibilidad de cobrar esa viceversa, pensión. el esposo. Y viceversa, así porque mismo. eso acaban de preguntar, si El cónyuge. una mujer que se jubiló le puede heredar, digamos, la pensión. Y la persona puede cobrar la jubilación porque es de su aporte y el día que el marido fallezca va a cobrar también la pensión derechohabiente porque es el aporte del marido. Que corresponde al 60% de lo que era el haber jubilatorio. Sí. Lourdes, preguntan, ¿cómo puedo saber cuántos años de aporte tengo? Dice. Sí, tenemos una herramienta que se llama Mi IPS. Mi IPS. Mi IPS. ¿En qué consiste? Hay un formulario que se llena digitalmente, se envía a un correo, ¿verdad? Y con la copia de la cédula, y ahí nosotros le habilitamos un PIN. Con ese ya no PIN, hace falta hacerlo presencialmente. no hace falta hacerlo presencialmente. Con ese PIN, además de los temas jubilatorios, se puede acceder a temas de salud, consulta, todo lo que hace al IPS y sus prestaciones, ¿verdad? Lo importante es de que puede solicitar estado de cuenta y entonces ahí se le suministra al mismo correo cuál es su estado de cuenta, los años de aporte. Se hace una declaración de empleadores también. Nosotros tenemos totalmente aportes ya genuinos, digamos, a partir del año 2000, porque ahí se ancla ya con el número de cédula de la persona. Antes del año 2000, una persona tenía un número de seguro. Y eso justamente estábamos hablando la vez pasada por radio, ¿verdad? Tenemos varios registros, claro. tenemos varios registros, pero estamos trabajando con una empresa adjudicada también en cuanto a la consolidación de datos. Lo que pasa es que hay de repente discrepancias, ¿verdad? De repente puede salir X años y decía, no, yo pensé que tenía, no sé, 27 y realmente tenía 25, una cosa así. Entonces, hay una opción, como dice la ingeniera, de una declaración de empleadores y nosotros nos abocamos también a identificar y a buscar esos datos. Igualmente hay gente que ahí sí puede acercarse a traer presencialmente, hay gente que guarda todos los papelitos así históricamente, entonces vienen, ¿verdad? Entonces ahí se llega, digamos, a identificar los años de aporte que realmente todos los elementos que uno pueda persona. presentar mejor, Claro, para poder llegar a Sí, a pero tener eso todos es los un años caso de de discrepancias. depende Justamente de- preguntan acá eso. ¿Qué pasa si uno ya tiene 31 años de aporte, pero en la plataforma del IPS uno consulta y figura 10 años? Porque ¿verdad? solamente, Menos. claro, Claro. porque solamente se ven a partir del año 2000. Por eso es que hay que hacer la solicitud del estado de cuenta. Y una vez que está la solicitud de estado de cuenta, sale el informe de aportes fiscalizado. Con Claro. eso fiscalizado se va a ver por debajo. Acá le tenemos al compañero Osvaldo también que se va a jubilar próximamente. Ahora le hicimos su fiscalización de aporte. Ajá. Se jubila en octubre, así que... Ah, muy bien. Próximo millonario. Va a caer. Gracias por avisarnos. Ya sabemos quién va a pagar el almuerzo hoy después del programa, Para eso es importante, Pati, que se tenga Mi IPS, ¿verdad? Sí. Porque Mi IPS te da realmente el estado de cuenta fiscalizado y ahí les esperamos ante cualquier discrepancia para identificar. Dice, soy docente, tengo 26 años de aporte y me inscribí el año pasado para acceder a mi jubilación y hasta ahora todavía no se movió mi carpeta. Llamé varias veces y me dicen que todavía Hacienda no les recibe porque tienen varias carpetas sin resolución. Bueno, el tema docente privado es una cuestión de que hay que solicitar una cita porque es bastante complejo. Pero Hay que docente tener privado. en cuenta, sí, docente privado hay que tener en cuenta varias cosas. Hay 2 leyes y hay que mirar caso por caso, ¿verdad? Sí o sí, la persona, para poder acceder a la jubilación docente privado, tiene que tener 25 años de servicio, al menos 5 años de aporte
en la parte o sea, de salud antes del año 2013 y también tiene que tener 60 años de edad, sí o sí. Y hay que mirar caso por caso porque es bastante complejo. ¿Cuál es el correo para gestionar el PIN de mi IPS? jubilaciones@ips.gov.pi. Y también tenemos un WhatsApp que creo que van a mostrar en Zócalo. Sí, ahí vamos a mostrar enseguida. Con ese WhatsApp le damos también una respuesta inmediata, ¿verdad? Inclusive el WhatsApp tiene algunas ilustraciones de algunas modalidades con sus requisitos. Perfecto. La gente que fallece antes de jubilarse, tiene una pareja, ¿la pareja no puede hacer ningún reclamo o sí? Sí, realmente la concubina sería, ¿verdad? La concubina. Sí, puede hacer. O sea, no el concubino. El concubino también. Ah, bueno, sin ok, problema. cualquiera de los dos casos. Cualquiera de los dos casos. Bueno. En realidad, no solamente el que se jubila puede dejar una pensión, puede dejar también cualquier persona que esté activa trabajando, no importa la edad de la persona, y puede estar inactivo también, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que mirar es el estado de cuenta de esa persona fallecida y si tiene 15 años de aporte, tiene la posibilidad de dejarle a su familia una pensión. Ah, mira. Ejemplo, esposa y 2 hijos menores. Se hace un cálculo de lo que le hubiera correspondido. Es como si fuera que le otorgamos una jubilación por enfermedad, Sí. que tiene en cuenta los años de aporte, y ahí le damos el porcentaje de lo que le hubiese correspondido. Si, por ejemplo, le correspondía 10 millones de guaraníes, el 60%, o sea, 6 millones, es lo que le corresponde a la familia. Si hay una esposa, la esposa lleva los 3 millones de guaraníes y el 50% restante los llevan los otros 2 hijos, 1,5 millones y 1,5 millones. Eso cobran hasta que cumplan 18, automáticamente cuando cumple 18 ya se queda dividido entre la esposa y el hijo menor. Hasta que después el otro hijo cumple los 18 y queda directamente para la esposa. Otra cosa a tener en cuenta, la viuda queda con la pensión derechohabiente siempre que tenga 40 años de edad. Si es menor de 40 años, no se le paga una pensión derechohabiente, o sea, una haber mensual, sino que se le da otro beneficio. Y por otro lado también es súper importante, ¿verdad?, que nos escuchen en ese sentido, de que una persona que está pensionada por el marido que está fallecido, si contrae nuevas nupcias, nosotros le quitamos el beneficio. Por supuesto que nosotros hacemos cruces de datos con el registro civil y de hecho que a muchas les quitamos y ellas vienen y nos dicen, ¿qué pasó? Me quitaron mi haber jubilatorio. Y le decimos, señora, ¿usted se casó? Y nos dice, sí. Bueno, entonces usted el día de mañana, cuando fallezca el otro marido, bueno, ahí va a tener otra pensión, ¿verdad? Pero por el aporte del marido, sí, ya del nuevo marido. Y si es un simple concubinato y no una unión... ¿Matrimonio? Matrimonio... En realidad tiene que cumplirse ciertas condiciones. Ejemplo, tiene que estar inscrito dentro del seguro, por ejemplo, como beneficiario. Cuando nosotros somos activos, tenemos derecho a incluirle dentro de nuestro seguro a los concubinos. Lo que pregunta Patricia es si la viuda no es que se casa. Sí, claro, pero la opción, lo que nosotros miramos... Se declara como cónyuge igual. Lo que nosotros miramos justamente es comprobación de derechos, a ver si es que esta concubina que vino estaba inscrita como su asegurada. Pero aunque su nueva pareja, por ejemplo, no tenga IPS, igual ella no puede recibir de la pareja anterior. No, por ejemplo, en ese sentido, yo lo que quiero complementar un poco, que el censo a nosotros nos está mostrando muchísimas cosas. Por decir así, una persona le tenía declarado en el IPS dentro de lo que para acceder al derecho de salud a una. Y después ahora en la declaración jurada que él hace el censo está otra, ¿verdad? Sí. Entonces, puede pasar, recapacitó esa persona y cambió de pareja. Claro, entonces es importante el censo para nosotros, ¿verdad? Porque estamos identificando muchas situaciones de ese orden, ¿verdad? Justamente respecto al censo, tengo que preguntar esto porque me envían mensajes. Puede ser, no fue el tiempo. Pero me envían mensaje mi mamá, tengo que preguntar. Dice, yo entregué el censo en noviembre del 2020, quiero saber si tengo que hacerlo de nuevo. No. El censo se hace una sola vez a partir de noviembre que iniciaron, ¿verdad? Y los que tuvieron la jubilación, o sea, un beneficio hasta octubre 2020. Y eso se está gradualmente
registrando y levantando a nuestra web, ¿verdad? Podés consultar en la página web, En la página Censo web. Web, pones tu número de cédula y ahí ya a ver si Ya. es que está censado o no. Así mismo. Bueno, lamentablemente No se me podemos acabó el atender 10 tiempo. minutos más, ¿verdad? Que muchas consultas Imposible. tengo y no puedo. Pero bueno, vamos a tener que hacer otra visita porque evidentemente Sí. la cantidad de preguntas que hay es enorme. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan